Revista Bactún presenta Bactún a través del tiempo. Realicemos juntos un breve viaje en el tiempo para hablar acerca de el Rabinal Achí, el texto en lengua maya más antiguo de Mesoamérica. Cada 25 de enero, los mayas de Guatemala realizan la escenificación del Rabinal Achí. Es el drama escrito en lengua maya más antiguo de Mesoamérica. Su nombre original es Xahochtún, que significa la danza del tambor. En este drama se destaca el conflicto que llevó a la guerra a los dos grupos mayas más grandes de la región, los Rabinalep y los Quiché. La parte central del drama ocurre cuando los dos mejores guerreros de cada grupo se enfrentan. Acontece que el guerrero Quiché Achí de los Quichés es capturado por el guerrero Rabinal Achí de los Rabinalep. El guerrero Quiché es presentado al rey Rabinalep de nombre Joptoj, quien lo condena a muerte. Antes de ser sacrificado, Quiché Achí pide una última voluntad: que se le conceda un ciclo de 260 días para despedirse de su pueblo, así como el honor de tomar la bebida ceremonial y bailar al ritmo del tún con la princesa Rabinal. La tradición oral y escrita es representada por un grupo de personajes quienes aparecen en un escenario con máscaras, danza, teatro y música. El responsable de la puesta en escena recibe este encargo por herencia y constituye una tradición que es vista como un don heredado desde hace 800 años. Actualmente, tanto los Rabinalep como los Quichés creen que en cada escenificación están presentes los espíritus de los guerreros muertos en esa épica batalla. Debido a su valor histórico y cultural, el Rabinal Achí fue declarado en el año 2005 como obra maestra de la tradición oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. Además, el Rabinal Achí es considerado desde el año 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.